El millonario se ríe en la boda de su exesposa, pero cuando ve al marido de ella, se queda en shock. El crepúsculo teñía el cielo de tonalidades intensas, fusionando rojos y naranjas en un lienzo que parecía presagiar la llegada de algo extraordinario. En el exterior, un murmullo de anticipación recorría el ambiente, mientras la brisa nocturna traía consigo el aroma de jazmín y madera quemada, mezclándose con el leve perfume de cera de velas que decoraban la entrada del majestuoso salón. Desde lejos, el tintinear de copas y las risas contenidas parecían formar parte de una sinfonía inacabada, en la que cada nota invitaba a un descubrimiento inesperado. Al ingresar, el espectador es recibido por un vestíbulo de mármol pulido y suelos relucientes, donde cada detalle había sido esmeradamente cuidado para proyectar un aire de elegancia y ostentación. La iluminación, suave y cálida, se colaba por candelabros antiguos y lámparas de cristal, creando un efecto de luces y sombras que acariciaban las paredes con delicadas pinceladas de oro. El ambiente era una fusión de modernidad y clasicismo, con telas de terciopelo púrpura y dorados bordados en las cortinas, mientras el eco de una melodía de cuerdas, casi imperceptible, se deslizaba por los rincones. Entre la multitud, dos figuras destacaban de manera indiscutible. A un lado, en un rincón del salón, se encontraba Leonardo, un hombre cuyo porte y estilo denotaban una fortuna inigualable y una confianza que rayaba en la soberbia. Su traje, confeccionado a medida, se adhería a su figura con precisión casi escultural, mientras que sus ojos, fríos y calculadores, observaban cada detalle de la escena con una mezcla de desdén y curiosidad. La textura de su corbata, tan suave como la seda, contrastaba con la rigidez de sus gestos y la dureza de su mirada. Con una copa de whisky en mano, el líquido dorado parecía capturar la luz en cada movimiento, reflejando la pomposidad del lugar y el estado de ánimo del hombre. Por otro lado, en el centro del salón, el altar se erguía como el punto focal de una ceremonia que iba más allá de la simple celebración. Allí estaba Camila, la examante de Leonardo, ahora convertida en novia, irradiando una belleza serena y enigmática, vestida con un deslumbrante vestido blanco, cuyos encajes finos y bordados a mano se movían con la gracia de una brisa. Camila parecía un ángel caído de un sueño etéreo. Sus ojos, grandes y llenos de una determinación silenciosa, revelaban tanto una vulnerabilidad oculta como una fuerza interior que se negaba a ser dominada. Alrededor de ella, el suave murmullo de los invitados y el crujir sutil del piso al pisar creaban una atmósfera en la que cada sonido parecía contar una historia, donde cada nota era un recordatorio de lo que estaba en juego. El impacto inicial se materializó en el instante en que Leonardo, aparentemente inmune a la solemnidad de la ceremonia, dejó escapar una risa ahogada y casi imperceptible. Esa risa, cargada de burla y desprecio, resonó como un eco perturbador en medio de la calma ceremonial, dejando a su paso una sensación de desconcierto. El choque entre la solemnidad del ambiente y la irreverencia de ese instante rompió momentáneamente la magia del lugar, provocando que algunos invitados alzaran la mirada con incredulidad, mientras otros intercambiaban miradas cómplices, como si compartieran un secreto inconfesable. El salón, adornado con arreglos florales exquisitos, cuyos pétalos se percibían tan reales que casi se podía sentir su suavidad al tacto, parecía detenerse en el tiempo. Cada flor, cada adorno, estaba impregnado de la fragancia embriagadora de la vida y la decadencia, una dualidad que anticipaba la complejidad de los destinos que se entrelazaban en esa noche. El aroma a rosas, combinado con el inconfundible olor a cera derretida
creaba un ambiente multisensorial que invitaba a la introspección, mientras las luces danzaban en los cristales y las sombras parecían ocultar secretos de antaño. Leonardo se encontraba en ese preciso momento sumido en un torbellino de emociones contradictorias. Por fuera, su expresión era de una seguridad inquebrantable, casi arrogante, pero en el fondo, cada risa contenía una punzada de incertidumbre. La textura del suelo de mármol frío contrastaba con el calor metálico que recorría sus venas, recordándole que, a pesar de su fortuna y poder, había asuntos del pasado que aún lo perseguían. La risa, tan breve como el parpadeo de un ojo, había dejado un vacío que parecía clamar por ser llenado con respuestas. Mientras tanto, en el centro de la atención, Camila caminaba lentamente hacia el altar, como si cada paso fuera una declaración, silenciosa de resistencia y redención. Sus manos, adornadas con finos anillos de plata, temblaban ligeramente, revelando no solo nerviosismo, sino también una determinación férrea. El vestido, de una textura ligera y vaporosa, se movía con cada paso, produciendo un leve sonido que se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y el ritmo pausado de la música. En ese instante, el aire parecía cargado de electricidad, y cada detalle, desde el susurro del viento hasta el palpitar acelerado de corazones, se volvía intensamente real. La dualidad de sentimientos se hacía patente en la mirada de los presentes. Algunos invitados, absortos en sus propias reflexiones, apenas notaban la ironía de la situación. Otros, sin embargo, captaban cada matiz de la escena y se sumergían en un silencio expectante, como si supieran que algo trascendental estaba a punto de suceder. Los sonidos del salón, el tintinear de las copas, el suave roce de la seda en los vestidos y el inconfundible eco de una risa sarcástica componían una sinfonía de tensiones que mantenían al público en vilo. El ambiente estaba tan cargado que incluso la atmósfera parecía vibrar. La textura del aire, densa y casi palpable, se mezclaba con el aroma de la hospitalidad y la opulencia, creando una experiencia sensorial que desafiaba la cotidianidad. Cada invitado, consciente de que algo inusual se estaba gestando, guardaba en su interior una mezcla de asombro y anticipación. La tensión era tan intensa que se podía sentir el peso de cada mirada, cada susurro, como si el destino de todos estuviera colgando de un hilo invisible. En medio de esa amalgama de emociones, la figura de Leonardo destacaba como un enigma viviente. Con la elegancia de un depredador en reposo, él parecía disfrutar del espectáculo, pero en su interior se gestaban sentimientos conflictivos que amenazaban con estallar en cualquier momento. El sonido de su risa, breve y mordaz, retumbaba en su mente mientras su mirada se posaba en Camila, quien, a pesar de la aparente serenidad, escondía un pasado de desilusiones y sueños rotos. Esa risa, lejos de ser una mera manifestación de desprecio, era una puerta abierta a un mar de recuerdos y culpas que aún lo perseguían. Cada detalle del salón contaba una historia. Las texturas de los tapices, los destellos de las luces sobre el cristal de los candelabros, el murmullo casi imperceptible de conversaciones en idiomas que se fundían en una melodía de ambiciones y secretos. Todo se combinaba para formar un escenario donde el tiempo parecía detenerse. La atmósfera era tan vívida que se podía sentir el frío del mármol bajo los pies, el suave roce de la seda en la piel y el ardor punzante del alcohol en la garganta, marcando el ritmo de una noche que prometía ser inolvidable. La sinergia entre el entorno y los personajes creaba un microcosmos de emociones intensas. Leonardo, con su mirada fija y su sonrisa enigmática, representaba la decadencia del poder y la fragilidad del orgullo. Camila, por otro lado,
era la encarnación de una resiliencia silenciosa, de una belleza que desafiaba el tiempo y las adversidades. La disonancia entre sus destinos, impregnada de pasados compartidos y caminos divergentes, se hacía presente en cada detalle, en el crujir del piso, en el resplandor de las luces, en el eco de una risa que parecía anunciar la ruina de viejos reinos. La inmersión sensorial se intensificaba a cada instante. Los invitados, vestidos con trajes y vestidos de gala, se movían como sombras etéreas, mientras el aire se llenaba de murmullos y secretos susurrados. La combinación de sabores, desde el amargo del whisky hasta el dulce de los postres finamente preparados, creaba un contrapunto perfecto con la tensión del momento. Todo en esa sala parecía diseñado para provocar emociones profundas y contradictorias, generando un escenario donde cada sentido era estimulado sin piedad. En medio de este universo de opulencia y nostalgia, la pregunta inicial retumbaba en el aire, incitante y misteriosa. ¿Qué haría Leonardo al encontrarse cara a cara con los fantasmas de su propio pasado? ¿Podría soportar la paradoja de ver a Camila, su antigua musa y víctima de su arrogancia, en un estado de felicidad que él nunca pudo otorgarle? La respuesta permanecía oculta, velada tras un velo de luces, sombras y la inminente promesa de revelaciones que alterarían para siempre el curso de sus vidas. El sonido distante de un violín sollozante se entrelazaba con el murmullo del agua, corriendo en una fuente ornamentada cuyos giros y espirales de agua creaban un juego de luces y brumas en el centro del salón. Esta melodía, casi mística, parecía hablar del destino ineludible y de las vueltas que da la vida, marcando el preludio de una historia que se reescribiría en cada latido del corazón de los presentes. La firmeza en la voz de la narración, combinada con la cadencia de un destino ineludible, hacía que cada elemento del escenario se convirtiera en parte de un relato más grande, donde la verdad y la mentira se entrelazaban en un delicado juego de espejos. La textura del mármol, el suave roce de la seda y el inconfundible sabor a nostalgia se transformaban en testigos silenciosos de un conflicto que estaba a punto de emerger del silencio, transformándose en la chispa que encendería una cadena de eventos que cambiarían la vida de todos. Al concluir estos primeros momentos, el ambiente del salón se llenaba de una tensión palpable, como si el destino estuviera a punto de develar un secreto largamente guardado. La risa sarcástica de Leonardo, lejos de disiparse, se fundía con el eco del violín, creando un contrapunto a la serenidad aparente de la ceremonia. En ese instante, cada fibra del ser de los presentes se tensaba, conscientes de que estaban al borde de presenciar algo mucho más profundo que una simple boda. La escena estaba preparada, cada detalle calibrado para desencadenar una serie de emociones intensas y revelaciones bombásticas, sin revelar aún el clímax que transformaría radicalmente la narrativa. Mientras el crepúsculo daba paso a la noche y las sombras se alargaban como presagios, la historia comenzaba a desplegarse en un abanico de sensaciones y recuerdos. La escena, impregnada de opulencia y melancolía, era el preludio perfecto para un relato en el que cada gesto, cada sonido, cada aroma tenía la capacidad de sumergir al espectador en un viaje emocional sin retorno. Las promesas no dichas, las heridas del pasado y las esperanzas renovadas se entrelazaban en un instante suspendido en el tiempo, en el que la verdadera naturaleza de los personajes se revelaría paulatinamente a medida que las sombras de la noche ocultaban y desvelaban secretos en una danza interminable. Y así, en esa mágica fusión de luz y oscuridad, de risas y silencios, se plantaba la semilla de lo que sería una transformación irreversible. El salón,
con su vibrante mezcla de texturas, aromas y sonidos, se erguía como el escenario de una historia épica, en la que el destino y la elección se entrelazaban en un laberinto de emociones intensas. La risa de Leonardo y la mirada serena de Camila eran solo el inicio de un relato cargado de promesas y desafíos, donde cada minuto contaba una historia y cada detalle era una invitación a descubrir la verdad oculta tras la fachada de la elegancia. Con el ambiente impregnado de tensión y una atmósfera casi mágica, la pregunta inicial persistía, retumbando en la mente de todos. ¿Cómo reaccionaría el hombre poderoso ante el retorno de un pasado que creía haber enterrado para siempre? La respuesta, tan esquiva como el reflejo de la luz en el cristal de los candelabros, se reservaba para el momento oportuno, mientras el destino tejía sus hilos invisibles a través de cada gesto, cada suspiro y cada mirada. En este escenario, donde la opulencia y la vulnerabilidad se encontraban en un delicado equilibrio, el relato se abría como un pergamino antiguo, listo para revelar secretos largamente guardados. La noche avanzaba y con cada latido del corazón, la historia se adentraba en un territorio de emociones intensas y sorpresas inesperadas, dejando claro que lo que se estaba presenciando no era una simple ceremonia, sino el inicio de una transformación que desafiaría todas las expectativas y cambiaría para siempre la vida de quienes se atrevían a soñar con redención y justicia. La atmósfera en el majestuoso salón se había transformado en algo casi irreal. Apenas había pasado el eco de la risa burlona de Leonardo, y en ese mismo instante, el murmullo que antes se entrelazaba con el tintinear de las copas se había congelado en un silencio expectante. Los ojos de todos los presentes parecían haberse clavado en la entrada, donde la puerta de cristal se abrió lentamente, permitiendo que una ráfaga de aire frío y perfumado irrumpiera en el ambiente cálido y opulento. Este no era un aire común, sino uno que traía consigo un presagio, un aroma a incienso y madera envejecida que contrastaba de manera inquietante con la dulzura de las flores frescas esparcidas en cada rincón. Entre los murmullos y la tensión creciente apareció él, Gabriel Montenegro. La figura que emergió en el umbral parecía haber sido esculpida por el mismísimo destino para desafiar a Leonardo y al mismo tiempo para reescribir la historia de Camila. Gabriel se movía con una elegancia implacable, cada paso resonando sobre el suelo de mármol con la cadencia de un destino inexorable. Su presencia imponía respeto y al mismo tiempo sembraba la semilla del desconcierto en cada espectador. La luz suave de los candelabros jugaba en su rostro, revelando una expresión que combinaba serenidad con una firme determinación, una mirada que parecía atravesar las fachadas y llegar directo al alma. Mientras Gabriel avanzaba por el pasillo central, el ambiente se impregnaba de una dualidad en la que el tiempo parecía detenerse. Cada nota del violín, que minutos antes se desvanecía en el eco, ahora se intensificaba, marcando el compás de un preludio que solo intensificaba la intriga. El sonido de sus pasos se mezclaba con un leve susurro del aire, creando una sinfonía de anticipación que vibraba en cada rincón del salón. Los invitados, que hace instantes intercambiaban miradas de complicidad y desdén, ahora se veían abrumados por una mezcla de asombro y temor reverente ante la figura que se interponía en la narrativa de sus vidas. Leonardo, que hasta ese momento había mantenido una actitud aparentemente inquebrantable, sintió cómo un escalofrío recorría su columna vertebral. La ironía era palpable. Él, el que había reído despreciando el pasado, ahora se veía enfrentado a un presente en el que su propia imagen se veía amenazada por la fuerza serena de Gabriel. Cada fibra de su ser se tensaba,
y el palpitar de su corazón se aceleraba con una intensidad casi insoportable. La mezcla de emociones, ira, envidia, incertidumbre, se fundía en un torbellino interno que amenazaba con desbordar la compostura que había cultivado a lo largo de años de poder y privilegio. Gabriel, al llegar a la zona central, se detuvo a unos metros de Leonardo. No hizo ningún gesto brusco ni palabras de confrontación inmediata. Su silencio resultaba más elocuente que cualquier grito. Con una mirada fija y penetrante, se dirigió hacia el bar, dejando que su presencia hablara por él. Mientras tanto, Leonardo se quedó paralizado, sintiendo como si el mundo a su alrededor se hubiera vuelto borroso, mientras una sensación de inquietud y vulnerabilidad se apoderaba de cada rincón de su ser. Los destellos de la luz en el vidrio de su copa se confundían con las sombras proyectadas por la figura de Gabriel, y en ese instante el ambiente se tornó casi palpable, como si las paredes del salón contuvieran un secreto demasiado grande para ser revelado de inmediato. El aire se volvió más denso, cargado de una tensión casi tangible. Los aromas que antes habían deleitado a los sentidos, la fragancia de las flores, el perfume de las velas y el suave olor a madera pulida, ahora parecían competir con un nuevo aroma, uno que traía consigo la promesa de revelaciones inminentes. Un leve toque a la piel, el roce sutil del aire frío, en contraste con el calor del cuerpo, despertaba en los invitados una sensación de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. El ambiente se llenaba de una expectación silenciosa en la que cada segundo se alargaba, como si el universo entero se hubiese detenido para presenciar la confrontación inminente entre el pasado y el presente. Las miradas se entrelazaban en un juego silencioso de acusación y complicidad. Algunos rostros mostraban incredulidad, otros una mezcla de simpatía y anticipación. Nadie podía prever con exactitud qué haría Gabriel o cómo reaccionaría Leonardo. Pero lo cierto era que cada segundo que transcurría aumentaba la intensidad del misterio. El violín volvió a retumbar suavemente en el fondo, pero esta vez con una nota melancólica que parecía lamentar la inminente tragedia de un orgullo herido. Las texturas de la decoración, desde los relucientes detalles en dorado hasta el tacto sedoso de las cortinas, se volvían parte de un escenario que recordaba a una pintura barroca, donde cada pincelada escondía una historia de pasión, traición y redención. Leonardo, aún con la copa en mano, intentó recomponer su compostura. Sin embargo, cada mirada de Gabriel era un recordatorio de un pasado que él creía haber dejado atrás. La sensación de la superficie fría del mármol bajo sus pies se volvió casi insoportable, como si la realidad se manifestara en cada detalle, o físico, obligándolo a enfrentar el eco de sus propias decisiones. Su mente se debatía entre el deseo de ignorar la confrontación y la necesidad imperiosa de entender por qué Gabriel estaba allí, en ese preciso momento, como una figura implacable que desafiaba su autoridad y su pasado. La contradicción era amarga. El orgullo se enfrentaba a la incertidumbre y en ese conflicto interno se dibujaba la silueta de un destino que ninguno de los dos podría controlar. Gabriel, con una calma que contrastaba con la tormenta interior de Leonardo, tomó asiento en el bar y la conversación se tornó en una especie de duelo silencioso entre miradas. Cada gesto, cada movimiento, estaba cargado de una simbología oculta. Los invitados, atónitos, observaban cómo el ambiente se transformaba en un escenario de tensiones y secretos largamente enterrados. El sonido del hielo chocando en el vaso, el murmullo del agua en la fuente cercana y el leve roce de las telas, al moverse, contribuían a un crescendo de sensaciones que elevaban la expectación a niveles casi insostenibles. El salón,
que hasta ahora había sido un santuario de opulencia y celebración, se había convertido en el teatro de una confrontación de almas. La dualidad entre la imagen pública de poder y la vulnerabilidad interna se hacía evidente en cada gesto. Leonardo, con su mirada fija y casi desafiante, intentaba reprimir el temblor que amenazaba con revelar su verdadera fragilidad. Gabriel, por su parte, emanaba una confianza serena que no necesitaba palabras para imponer su presencia. La tensión era tal que el aire mismo parecía vibrar, cargado de la electricidad de un destino inminente. En medio de esta quietud cargada de presagio, la mente de Leonardo se llenó de recuerdos que emergían como sombras en una noche sin luna. Recordó las noches en que se creyó invencible, las decisiones tomadas sin dudar y el desprecio que había mostrado hacia aquellos que, en su opinión, eran incapaces de comprender su grandeza. Pero ahora, cada uno de esos recuerdos se mezclaba con la imagen imperturbable de Gabriel, y el eco de una risa burlona se disipaba en el fondo, reemplazado por una sensación de asombro y autoconfrontación. La realidad se revelaba en capas, y cada una de ellas traía consigo la verdad oculta de un pasado que se negaba a morir. El murmullo de la multitud se convirtió en un acompañamiento casi musical a la danza de emociones que se desataba en el interior de Leonardo. La sensación táctil del frío metal del vaso en su mano se mezclaba con el calor de un sudor inesperado en su frente, y cada respiro parecía un recordatorio de que nada era tan permanente como la ilusión del control. Los detalles sensoriales, el sonido de la respiración contenida, el susurro casi imperceptible de una conversación lejana y la sutil vibración de la música que parecía detenerse en el tiempo, contribuían a una atmósfera en la que la incertidumbre se manifestaba en cada segundo. El salón, con su amalgama de luces parpadeantes y sombras danzantes, se transformaba en el escenario perfecto para la revelación que, aunque aún oculta, amenazaba con sacudir los cimientos de la vida de cada uno de los presentes. Gabriel, al levantar la vista, parecía invocar a todos los espíritus del pasado, como si su presencia fuera una respuesta silenciosa a las heridas abiertas por años de orgullo y resentimiento. La delicada fragancia del incienso se intensificó y cada invitado pudo sentir en lo profundo de su ser que la historia estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras la tensión se acumulaba, un murmullo imperceptible se transformó en una pregunta muda que flotaba en el aire. ¿Por qué Gabriel estaba allí? ¿Qué relación ocultaba con Camila y qué secretos del pasado se entrelazaban con su presencia en ese preciso momento? Las respuestas permanecían ocultas en la penumbra, dejando a todos sumidos en un estado de expectación nerviosa. La música, que había sido una constante compañera, parecía ahora una banda sonora ominosa, marcando el ritmo de un destino inminente que nadie podía detener. La escena se volvió casi surrealista. El contraste entre la majestuosidad del salón y la crudeza de las emociones se hacía evidente en cada detalle. Leonardo, con su mirada llena de una mezcla de furia contenida y desconcierto, apenas podía mantener el control de sí mismo. La realidad se presentaba en múltiples capas, y cada capa traía consigo la promesa de una revelación que, aunque aún velada, prometía deshacer las certezas de un hombre que se creía invulnerable. El ambiente se impregnaba de un silencio casi sagrado, en el que cada segundo parecía prolongarse eternamente. La luz de los candelabros, al proyectarse en la figura imponente de Gabriel, creaba un halo que desdibujaba los contornos y al mismo tiempo delineaba una silueta que evocaba misterios del pasado. Leonardo sentía que cada partícula de aire que lo rodeaba estaba impregnada de la verdad,
una verdad que había permanecido oculta hasta ese instante y que ahora amenazaba con desvelarse de la forma más inesperada. La tensión, que hasta entonces había sido solo una sombra en el ambiente, se transformaba en una fuerza casi palpable, una energía que recorría el salón y se infiltraba en cada rincón. Los susurros, los roces y las miradas furtivas se convirtieron en parte de un tejido emocional que englobaba a todos los presentes. En ese instante, el salón no era solo un lugar de celebración, sino un escenario donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza inevitable, marcando el inicio de una transformación que cambiaría la vida de cada uno de ellos para siempre. La llegada de Gabriel no solo había interrumpido la aparente normalidad de la ceremonia, sino que había sembrado la semilla de una confrontación interna en Leonardo. Una confrontación con las sombras de su pasado y con la realidad de un presente en el que él ya no era el protagonista indiscutible. La ironía de la situación se hacía cada vez más evidente, y el aire cargado de un incierto presagio parecía anticipar que nada volvería a ser igual. Y así, en medio de esa amalgama de sensaciones intensas y preguntas sin respuesta, el salón se transformaba en el campo de batalla de sentimientos opuestos. La confrontación entre dos fuerzas, una marcada por el orgullo herido y otra por la determinación serena, se delineaba en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Cada detalle sensorial, el frío del mármol, el calor repentino en el pecho, el leve temblor en las manos, se sumaba a una narrativa en la que el misterio era el verdadero protagonista, manteniendo a todos en un estado de alerta e intriga, que prometía desvelar, en su momento, los secretos que habían estado latentes durante tanto tiempo. Con el eco de cada paso, con el murmullo contenido de cada respiración y con la carga emocional que se palpaba en el ambiente, la noche se abría ante ellos como un lienzo en blanco, dispuesto a ser pintado con los trazos de un destino ineludible. La pregunta que había quedado suspendida en el aire se intensificaba con cada segundo, y la respuesta, aunque aún oculta, prometía transformar para siempre la narrativa de aquella velada. En esa tensión acumulada, en ese instante en que el pasado y el presente se enfrentaban, se vislumbraba la promesa de una historia que desafiaría todas las expectativas y que, sin duda, mantendría a cada espectador en un estado de expectación constante, esperando, con el corazón en la mano, la revelación final que cambiaría el curso de sus vidas. La figura de Gabriel, imponente y misteriosa, seguía siendo el centro de atención, y su sola presencia evocaba una serie de emociones intensas y contradictorias. El salón, convertido en un escenario de secretos y destinos cruzados, aguardaba, en silencio, el siguiente acto, en el que la tensión acumulada daría paso a una serie de revelaciones que, aunque aún veladas, prometían desencadenar una espiral de emociones que ningún invitado olvidaría jamás. Cada mirada, cada susurro y cada latido del corazón se alineaban en una sinfonía de incertidumbre y anticipación, marcando el inicio de una confrontación que iba mucho más allá de una mera rivalidad. Era el choque de dos mundos, dos historias y dos destinos, en una noche en la que la verdad se escondía tras cada sombra y en cada destello de luz. La atmósfera del salón, aún impregnada de la tensión que dejó la aparición de Gabriel, se desvanecía lentamente en un mar de recuerdos y emociones reprimidas. Leonardo se encontraba ahora sumido en un torbellino interno, donde la opulencia y la decadencia se entrelazaban en un juego de luces y sombras que le devolvía el eco de un pasado que creía enterrado. Cada detalle del entorno,
El suave murmullo del aire en movimiento, el sutil aroma a incienso mezclado con la fragancia de flores frescas e incluso el retumbar de sus propios latidos, parecía invitarlo a revivir aquellas noches en las que la arrogancia y el desprecio definían su existencia. Mientras el murmullo de los invitados se convertía en un telón de fondo lejano, la mente de Leonardo comenzaba a reconstruir fragmentos de su historia personal, recordando con dolor y amargura aquellos momentos en los que había dejado de lado la sensibilidad y la compasión. La imagen de Camila, entonces una joven llena de sueños y esperanzas, emergía en su memoria como un retrato inmaculado de inocencia traicionada. Había sido ella la que, con una mirada sincera y vulnerable, había confiado en él, depositando sus ilusiones y aspiraciones en un hombre que solo veía su propio reflejo en el espejo del poder. Esa noche, el ambiente se volvió un escenario silencioso donde el pasado se mezclaba con el presente. Cada destello de luz que rebotaba en el mármol parecía dibujar una línea directa hacia esos días de gloria y destrucción. Leonardo se encontró casi sin querer, acariciando el borde frío de una mesa de mármol, sintiendo en su piel el contraste entre la rigidez del material y la fragilidad de sus propios sentimientos. El tacto le recordó los inicios de una relación marcada por el poder y el desprecio, en la que cada caricia, cada palabra estaba impregnada de una arrogancia que había logrado enmascarar su inseguridad interna. El ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable, como si cada rincón del salón quisiera contar la historia que Leonardo había intentado olvidar. Las conversaciones a su alrededor parecían susurros distantes, mientras él se perdía en el laberinto de sus propios recuerdos. La imagen de Camila, con su vestido blanco resplandeciente y sus ojos llenos de una determinación silenciosa, se alzaba en su mente como una antítesis de su propia vanidad. Él recordaba cómo la había humillado sin piedad, cómo sus palabras se habían convertido en cuchillos afilados que destrozaron la esencia de lo que ella representaba. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se reproducía en su interior, con una intensidad casi insoportable. El eco de una risa burlona se mezclaba con el sonido de lágrimas que una vez derramó en soledad. La memoria se desplegaba ante él en imágenes vívidas. Un restaurante elegante, un bar con luces tenues y una noche en la que las promesas parecían eternas, solo para desvanecerse en un instante de arrogancia y traición. La fragancia de un perfume embriagador que Camila solía usar, la suavidad de su piel, el brillo en sus ojos al soñar con un futuro lleno de posibilidades. Todo se entrelazaba en un mosaico de recuerdos dolorosos. La realidad del salón, con sus texturas ricas y su ambiente cargado de nostalgia, se transformaba en un espejo que devolvía a Leonardo la imagen de un hombre que había sido cruel con aquellos a quienes alguna vez amó. A medida que su mente se sumergía en ese torbellino de emociones, el murmullo de la música de fondo parecía volverse más melancólico y cada nota del violín adquiría una carga emotiva que le recordaba los instantes en los que la confianza se había transformado en desdén. Los acordes parecían ser un requiem para una era de arrogancia, y el sonido del violín se mezclaba con el latido acelerado de su corazón, marcando el ritmo de un pasado que no se negaba a resurgir. La temperatura del aire, tan cambiante como sus propios sentimientos, oscilaba entre el frío de la indiferencia y el calor de una pasión olvidada, envolviéndolo en una sensación casi tangible de arrepentimiento. Leonardo se sentó en una butaca ornamentada, cuya tapicería de terciopelo profundo parecía absorber la luz de los candelabros, creando sombras que se retorcían en el silencio. Allí, en esa soledad aparente, se encontró cara a cara con la magnitud de su propia vanidad.
Cada fibra de su ser se estremecía al revivir la imagen de Camila, esa mujer que había sido su musa y al mismo tiempo su víctima. El eco de sus palabras crueles resonaba en su interior, recordándole que el poder y la fortuna no podían comprar la redención de un alma perdida. En la penumbra, la figura de Leonardo se volvía casi irreconocible. Las sombras proyectadas por las luces titilantes del salón lo envolvían en un manto de introspección y culpa, haciendo que su rostro se tornase una máscara de resignación y dolor. El contraste entre la opulencia a su alrededor y la pobreza emocional que sentía en su interior se hacía insoportable. Mientras tanto, el ambiente seguía transcurrido en un sutil vaivén de conversaciones lejanas, murmullos que parecían cantar una elegía al amor perdido y a las oportunidades desperdiciadas. El recuerdo de aquella última confrontación con Camila se alzaba con fuerza en su mente. La escena había sido breve, pero había dejado una marca imborrable. En medio de la confusión y la pasión, Camila había levantado la mirada y, en silencio, le había mostrado que el poder de la transformación residía en la capacidad de renacer de las cenizas de una humillación. Sus ojos, llenos de una mezcla de tristeza y esperanza, le habían recordado que el verdadero valor de un hombre se medía no por su fortuna, sino por la forma en que enfrentaba sus errores. Esa imagen se había quedado grabada en su mente, como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad del desprecio, había destellos de redención que él se negaba a aceptar. El salón, con su sinfonía de sonidos y aromas, se convertía en el escenario perfecto para que el pasado se fundiera con el presente. Cada elemento sensorial, la textura áspera de una cortina de terciopelo, el sutil murmullo de las conversaciones, el inconfundible aroma a cera de vela mezclado con un toque de nostalgia, contribuía a crear una atmósfera cargada de emociones intensas y contradictorias. La fragancia del incienso se intensificaba, casi como si la noche quisiera subrayar el peso de los recuerdos, haciendo que cada inhalación fuera un viaje a través de un tiempo que ya no podía ser recuperado. En ese estado de introspección, Leonardo sintió cómo su mente comenzaba a dividirse entre el presente y las sombras de un pasado que había intentado enterrar. El suave golpeteo de la lluvia que caía fuera, en un ritmo casi hipnótico, se filtraba a través de los ventanales, aportando una banda sonora natural a su tormento interno. El sonido de cada gota se combinaba con el tic-tac de un reloj antiguo, marcando el paso implacable del tiempo, como si recordara que el pasado, por más que se intentara olvidar, siempre encontraba la forma de reaparecer. El rostro de Camila se perfilaba en su mente en detalles intensos. La forma en que su cabello caía en suaves ondas, el brillo melancólico de sus ojos y la delicadeza de sus gestos. Estos recuerdos, tan vívidos y dolorosamente precisos, le revelaban que la mujer a la que había despreciado no era una simple figura del pasado, sino la encarnación de un destino que él mismo había ayudado a forjar. Cada palabra no dicha, cada risa olvidada, se convertía en una punzada en el corazón de Leonardo, obligándolo a enfrentarse a la verdad que había tratado de evitar. El salón parecía ahora un recinto sagrado, donde los ecos de su propia culpa se mezclaban con la solemnidad del ambiente. La textura fría y lisa del mármol bajo sus manos se convertía en un testigo silencioso de su dolor, mientras las luces titilantes creaban un juego de sombras que enfatizaban la dualidad de su existencia. En medio de ese silencio cargado de significado, el hombre poderoso se veía reducido a un ser vulnerable, atrapado en una red de emociones que lo sobrepasaban. En ese instante de soledad, la figura de Leonardo se transformaba en algo casi irreal.
Un hombre que, a pesar de su fortuna y poder, se encontraba a merced de sus propios demonios. Cada latido del corazón era un recordatorio de las oportunidades desperdiciadas, de las decisiones que lo habían llevado a un punto sin retorno. La atmósfera, saturada de sentimientos encontrados, parecía susurrar verdades incómodas, revelando que no había escapatoria para aquel que se negaba a aceptar su propia humanidad. Mientras el ambiente seguía impregnado de un aura de melancolía y redención, Leonardo se dio cuenta de que la noche no era solo el escenario de una celebración, sino el comienzo de un viaje interno hacia la aceptación y el arrepentimiento. El pasado, con todas sus cicatrices y sombras, se alzaba ante él como un espejo implacable, reflejando no solo sus errores, sino también la posibilidad de un cambio profundo. En ese momento, la fragancia del incienso y el murmullo distante de la lluvia se fusionaban en una sinfonía de esperanza y resignación, insinuando que, quizás, aún quedaba una oportunidad para reconstruir aquello que él había destruido. En el rincón silencioso del salón, rodeado de lujos y destellos de un pasado glorioso, Leonardo sintió cómo cada fibra de su ser clamaba por una transformación. La visión de Camila, tan etérea y real a la vez, se erguía en su mente como un faro de redención, recordándole que la verdadera grandeza se encontraba en reconocer las propias fallas y en atreverse a cambiar. El eco de sus palabras del pasado se desvanecía en un suspiro, mientras la voz interna que alguna vez ignoró comenzaba a alzarse con una intensidad renovada. La noche se extendía como un lienzo inmaculado en el que cada detalle sensorial, el roce del terciopelo, el sonido distante de la lluvia, el aroma penetrante del incienso, se entrelazaba con la compleja maraña de emociones de un hombre que se enfrentaba a su propia humanidad. Cada segundo transcurrido en ese salón se volvía una invitación a la reflexión, a la confrontación con un pasado que no podía ser negado. La imagen de Camila, con toda su fortaleza y su dolor, se presentaba como el símbolo ineludible de una verdad que Leonardo no podía seguir evadiendo. En esa penumbra, mientras las sombras danzaban al compás del destino, Leonardo comprendió que el pasado no era algo de lo que se pudiera escapar. Era parte de él. Y solo enfrentándolo podría encontrar la redención que, a pesar de todo, aún se insinuaba en el murmullo del ambiente. La revelación era tan dolorosa como liberadora, y en ese instante, en medio de la opulencia y la nostalgia, el hombre poderoso se veía obligado a mirar dentro de sí mismo para hallar el camino hacia una transformación que parecía, por primera vez, posible. Así, envuelto en una atmósfera cargada de emociones intensas y recuerdos ineludibles, Leonardo se sumergía en el abismo de su propio pasado, donde cada suspiro, cada latido, era un recordatorio de lo que había sido y lo que podía llegar a ser. La noche, testigo silenciosa de una redención tan anhelada como temida, se volvía el escenario en el que el hombre debía enfrentarse a la verdad que había tratado de enterrar. Y en ese enfrentamiento, el eco de sus errores resonaba con la promesa de una transformación que, aunque dolorosa, era indispensable para poder, finalmente, dejar atrás aquello que él quiso olvidar. El ambiente en el salón, que hasta entonces había oscilado entre el eco melancólico de recuerdos y el palpitar de emociones contenidas, sufrió un cambio abrupto y radical. Justo cuando Leonardo se debatía en el torbellino de su pasado, la atmósfera se impregnó de una tensión casi sobrenatural, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para dar paso a la verdad que había permanecido oculta. El sonido distante del violín, antes suave y melancólico, se tornó en una nota aguda que parecía perforar la penumbra, marcando el preludio de una revelación ineludible.
En ese preciso instante, mientras el murmullo de las conversaciones se apagaba en un silencio expectante, Gabriel, que hasta ese momento se había mantenido sereno y distante, se levantó lentamente de su asiento en el bar. Cada movimiento suyo era medido, cargado de una determinación que desafiaba el ambiente opulento del salón. Con pasos firmes, cruzó la sala y cada pisada resonaba en el mármol como un tambor de guerra, anunciando el inicio de algo irreversible. La mirada de Gabriel, intensa y penetrante, se encontró de nuevo con la de Leonardo. En ese cruce de miradas se escondía una promesa, una sentencia silenciosa que presagiaba la caída de un imperio construido sobre la arrogancia y la indiferencia. El rostro de Leonardo, antes endurecido por años de poder y desprecio, se transformó en una máscara de incredulidad y temor. La voz interna que había intentado reprimir estalló en una cacofonía de dudas y recuerdos, mientras el ambiente se volvía casi irreal. El aire, saturado de fragancias intensas como el incienso y la madera antigua, parecía vibrar con la energía contenida en cada rincón del salón. Cada detalle, desde el frío tacto del mármol bajo sus pies hasta el sutil roce de la seda en los vestidos, contribuía a intensificar la sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder. Gabriel se detuvo frente a Leonardo, tan cerca que el aroma de su colonia, una mezcla de almizcle y especias exóticas, inundó sus sentidos. Sin pronunciar palabra alguna, extendió la mano y con una delicadeza sorprendente depositó sobre el hombro de Leonardo un sobre sellado. Aquella acción, aparentemente simple, contenía en sí misma un universo de secretos y verdades largamente ocultas. El sobresalto se dibujó en el rostro de Leonardo mientras sus dedos temblorosos acariciaban el papel texturizado. Cada surco en el sobre parecía contar una historia de traición, redención y justicia que estaba a punto de cambiar el curso de su existencia. En ese instante, el murmullo de los invitados se transformó en un leve zumbido, como si el salón entero contuviera la respiración ante el inminente desenlace. La música, que momentos antes había marcado el compás de una noche llena de sombras y nostalgias, se desvaneció en una pausa casi mística, dejando que el silencio hablara por sí mismo. La tensión se hizo tan densa que se podía percibir en el aire el palpitar acelerado de los corazones, como si cada latido anunciara la llegada de un destino irrevocable. Leonardo, con el sobre aún en sus manos, sintió cómo la presión de la culpa y el remordimiento se acumulaba en su pecho. La acción de Gabriel había roto el delicado equilibrio que había mantenido durante tanto tiempo, y en su interior las paredes de su mundo se desmoronaban lentamente. La mirada de su rostro, reflejada en los espejos decorativos del salón, mostraba destellos de vulnerabilidad y la inminente caída de un orgullo que se había creído invencible. Cada latido, cada respiración, parecía un recordatorio de los errores cometidos, de las heridas infligidas sin piedad a aquellos que alguna vez habían confiado en él. Gabriel, manteniendo su porte sereno, habló finalmente con una voz que resonó como una sentencia en la penumbra. «Leonardo, hoy se cierra el ciclo. No puedes seguir huyendo de lo que fuiste ni de lo que elegiste ser». Sus palabras, cargadas de una autoridad implacable, se esparcieron por el salón como un eco de justicia. No era solo una acusación, era una declaración de principios, un acto de redención que buscaba exponer la verdad detrás de la máscara de poder. La voz de Gabriel se mezclaba con el murmullo del ambiente, creando una atmósfera en la que cada palabra parecía tener el poder de deshacer años de arrogancia. En ese preciso momento, el sobre sellado se abrió ligeramente y de su
interior emergió una serie de documentos que brillaban bajo la tenue luz de los candelabros. Las hojas, dispuestas en un orden meticuloso, contenían pruebas irrefutables de una verdad que Leonardo había intentado encerrar en un cofre de secretos oscuros. Los papeles revelaban una red de acciones encubiertas, de inversiones secretas y de decisiones crueles que habían marcado la vida de Camila y el destino de muchos. Cada palabra escrita era una puñalada en la conciencia del hombre, un recordatorio de la deuda moral que había acumulado a lo largo de su ascenso en el mundo. La tensión en el salón se volvió casi insoportable. Los invitados, testigos involuntarios de aquella confrontación, intercambiaban miradas que oscilaban entre la compasión y el asombro. La atmósfera, saturada de emociones crudas y revelaciones explosivas, se había transformado en un escenario de catarsis, donde la verdad, implacable y desnuda, se imponía sobre el artificio del poder. Leonardo, con los ojos desorbitados, apenas podía procesar la magnitud de lo que se le estaba revelando. La fragilidad de su existencia, oculta tras años de opulencia y desprecio, se hacía evidente en cada línea de aquellos documentos, en cada testimonio escrito que confirmaba lo inevitable. El salón se llenó de un silencio sepulcral, interrumpido, solo por el leve crujido del papel al pasar de una mano a otra y el sutil suspiro del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas antiguas. La luz que jugaba con las sombras y creaba patrones hipnóticos en las paredes parecía acentuar el dramatismo del momento, haciendo que cada reflejo se convirtiera en una imagen del pasado, un eco de una historia de ambición y redención. La tensión se transformó en una fuerza casi física que obligaba a cada persona presente a enfrentarse a la realidad de que nada podría ser ignorado por siempre. Leonardo se encontró, por primera vez en mucho tiempo, frente a sí mismo. La combinación de palabras de Gabriel, el peso de los documentos y el silencio que envolvía el salón le impidieron evadir la verdad. Cada fibra de su ser se estremecía ante la evidencia ineludible de sus propias fallas. La voz de Gabriel, aún resonando en el aire, parecía implorarle que aceptara la realidad, que reconociera el daño causado y que tal vez encontrara la redención en la aceptación de sus errores. La imagen de Camila, tan viva en su memoria, se mezclaba con el dolor y la humillación, formando un retrato de la mujer que había sido víctima de su vanidad, pero que, a su vez, había renacido de las cenizas de una traición. En ese instante, el salón dejó de ser un mero escenario de celebración para transformarse en un tribunal de emociones, donde cada susurro, cada mirada y cada latido era una prueba del poder devastador de la verdad. Los rostros de los invitados se tornaron en máscaras de asombro y compasión, y el ambiente se impregnó de una especie de justicia poética que parecía trascender lo material. La revelación de esos documentos no era solo un acto de venganza o de castigo, sino el inicio de un proceso de purificación, un punto sin retorno que obligaba a todos a replantearse lo que significaba el poder, la redención y la verdadera grandeza. Mientras la luz de los candelabros se reflejaba en los ojos humedecidos de Leonardo, él comprendió, en un destello de claridad dolorosa, que había llegado el momento de enfrentar sus demonios. La arrogancia que tanto lo había definido comenzaba a desmoronarse, y la posibilidad de un cambio, aunque dolorosa, se abría ante él como un camino incierto, pero necesario. Cada palabra de Gabriel, cada documento revelado, era un golpe en la coraza de un hombre que había vivido demasiado tiempo en la negación. La pesada carga del pasado se hacía sentir en cada respiro, en cada instante, y la transformación ya no era una opción, sino una exigencia ineludible. El salón,
que hasta ese momento había sido un símbolo de opulencia y poder, se convertía ahora en el escenario de la redención. Los invitados, testigos silentes de aquella confrontación, parecían comprender que el destino de Leonardo estaba a punto de cambiar. El silencio se volvió casi sagrado, y cada segundo transcurrido en ese instante se impregnó de la promesa de una transformación irreversible. La tensión, que había sido el preludio de aquella verdad largamente oculta, alcanzó su punto máximo, y el aire vibraba con la energía de un destino que ya no podía ser detenido. En el clímax de ese instante, cuando las sombras y la luz se entrelazaron en un juego de revelaciones, Leonardo sintió que el sobre, los documentos y la voz de Gabriel eran el punto sin retorno que lo obligaba a mirar hacia adentro. La confrontación era total. El hombre que se había escondido tras la máscara del poder se veía, por fin, expuesto ante la mirada inquebrantable de la verdad. Y en esa exposición, en ese momento en que cada detalle sensorial, el tacto frío del mármol, el murmullo distante del violín, el aroma penetrante del incienso, se unía en una sinfonía de redención. Se abrió la posibilidad de una transformación que, aunque dolorosa, prometía dejar atrás el pasado y forjar un futuro diferente. Con el salón en completo silencio y la mirada de Gabriel aún fija en la de él, Leonardo comprendió que ya no había retorno posible. La ruta hacia el arrepentimiento y la renovación se desplegaba ante él, y en ese instante, en medio de la tormenta de emociones y revelaciones, se encendía la chispa de una nueva existencia. La noche, testigo mudo de aquella transformación, parecía extender sus sombras como un manto protector sobre la promesa de un mañana en el que la verdad y la redención serían finalmente la única herencia perdurable. La atmósfera en el salón había mutado a una dimensión en la que el silencio era tan denso que parecía absorber cada respiración. Tras la impactante revelación del sobre sellado y la implacable declaración de Gabriel, el ambiente se transformó en una especie de calavera viva en la que cada latido contaba la inminente sentencia del destino. En ese preciso instante, mientras Leonardo permanecía inmóvil, con los ojos fijos en los documentos que se desplegaban ante él, el salón se convirtió en el epicentro de una tormenta emocional que amenazaba con devorar todo rastro de opulencia y orgullo. Las hojas, dispuestas meticulosamente, contaban una historia oculta tras años de poder y traición. Cada palabra escrita parecía resonar como un eco de verdades largamente sepultadas, revelando no solo la magnitud de las decisiones crueles tomadas por Leonardo, sino también el entramado de acciones que habían favorecido a Camila y, en cierta medida, forjado el destino de Gabriel. El olor a papel viejo y tinta fresca se mezclaba con el aroma penetrante del incienso, creando una sinfonía de fragancias que intensificaba la carga emocional del momento. La iluminación tenue acentuaba las sombras de los rostros expectantes de los invitados, mientras las luces oscilaban suavemente, revelando la lucha interna de un hombre que se veía, por fin, forzado a confrontar el abismo de su propia alma. Leonardo, sintiendo cómo cada fibra de su ser se contrajo ante la evidencia irrefutable de sus errores, se vio invadido por una oleada de emociones que iban desde la rabia contenida hasta el arrepentimiento punzante. La textura rugosa del papel en sus manos se convirtió en un recordatorio tangible de la fragilidad de su existencia, de la delgada línea que separaba el poder absoluto de la ruina total. Los documentos narraban, sin ambajes, los momentos en que había despreciado a Camila, las oportunidades perdidas y la corrupción que había alimentado su ascenso. Cada línea era una punzada de culpa que lo atravesaba, haciendo que su respiración se volviera entrecortada y sus ojos
habitualmente llenos de arrogancia, se volvieran espejos de una angustia insondable. Mientras el salón se sumía en un silencio casi sagrado, Gabriel se acercó a Leonardo con paso firme, pero sin agresividad. Su mirada imperturbable y serena reflejaba la convicción de alguien que no solo había sido testigo de la verdad, sino que había participado activamente en la construcción de un nuevo destino. «No se trata solo de castigo, Leonardo», dijo con voz baja y resonante, «sino de la oportunidad de redención. Camila nunca fue una simple víctima. Ella es la prueba viviente de que, incluso en medio de la oscuridad, puede nacer la luz». Aquellas palabras, tan simples y a la vez cargadas de significado, penetraron en el alma herida del hombre poderoso, haciendo que cada suspiro se convirtiera en un susurro de arrepentimiento. El ambiente se impregnó de una energía casi palpable, como si cada objeto, cada rayo de luz y cada sombra se alzara para rendir homenaje a la verdad. Las voces que antes parecían murmullos distantes se convirtieron en el latido colectivo de un destino que no podía ser ignorado. La tensión se transformaba en una fuerza que obligaba a cada invitado a presenciar la catarsis de un hombre que por fin estaba a punto de enfrentarse a sus demonios. En ese preciso instante, Leonardo sintió que su existencia se encontraba suspendida en un delicado equilibrio entre la autodestrucción y la posibilidad de renacer de sus cenizas. La música, que había cesado en respeto al momento, parecía ahora preparar el escenario para una transformación inevitable. Cada acorde imaginario marcaba el compás de una decisión crucial, de un giro irrevocable en el destino de quienes se hallaban en esa sala. La revelación contenida en aquellos documentos no era meramente una acusación. Era el catalizador de un cambio que iba más allá de la venganza, una oportunidad para que el orgullo y la arrogancia se desvanecieran ante la inmensidad de la verdad. Leonardo, con el rostro bañado en una mezcla de lágrimas y sudor frío, comprendió que el secreto que había sido largamente enterrado ya no podía ser ignorado. Cada palabra, cada dato, cada testimonio plasmado en aquellas hojas lo obligaba a mirar de frente lo que había sido y lo que podría llegar a ser. La atmósfera se volvió tan densa que hasta el tiempo parecía detenerse, permitiendo que el pasado y el presente se fusionaran en una sola imagen de redención y castigo. En ese instante crucial, el salón se transformó en el escenario de la verdadera justicia. La revelación de aquellos secretos no era solo el fin de una era, sino el amanecer de una nueva posibilidad, en la que el dolor del pasado se vería, finalmente, recompensado con la oportunidad de un renacimiento. La verdad, expuesta en su forma más cruda, iluminó el camino que Leonardo debía recorrer, abriendo la puerta a un futuro en el que solo la redención podría prevalecer. El ambiente en el salón se había tornado irreconocible. La revelación de la verdad había dejado una estela de silencio y pesar que parecía invadir cada rincón del espacio. Leonardo, antes símbolo de inquebrantable soberbia, se encontraba ahora reducido a una figura solitaria en medio de una tormenta emocional. Cada paso que daba resonaba en el mármol frío, marcando un compás de autodescubrimiento y, a la vez, de inminente destrucción. El hombre poderoso se movía con dificultad, como si cada latido de su corazón pesara toneladas. La atmósfera estaba cargada de una humedad casi tangible, en la que el aroma a incienso y la fragancia melancólica de las flores se mezclaban con el sudor frío de su desmoronamiento interior. La opulencia que le había rodeado durante tanto tiempo ya no parecía un escudo, sino una prisión que lo obligaba a enfrentar la realidad sin atenuantes. Mientras Leonardo avanzaba lentamente por el pasillo, su mente se inundaba de imágenes
que parecían salir de un pasado que había intentado sepultar. Los recuerdos se mezclaban con el murmullo lejano de conversaciones y el sonido intermitente de la lluvia que golpeaba suavemente las ventanas. Cada gota parecía sincronizarse con el palpitar de su corazón, recordándole la fragilidad de la existencia y la inevitabilidad del castigo por sus errores. La luz, antes aliada de su arrogancia, ahora lo envolvía en una penumbra irónica, acentuando las líneas de cansancio y arrepentimiento que se dibujaban en su rostro. En un rincón, solitario, frente a un espejo ornamentado, Leonardo se detuvo. La imagen que reflejaba era la de un hombre despojado de su inquebrantable máscara, cuyos ojos vacilaban entre el dolor y la resignación. El tacto del frío vidrio bajo sus dedos se transformó en una metáfora de la verdad que ahora le golpeaba. Todo lo que había construido sobre la base del desprecio y el orgullo estaba desmoronándose. Con cada inhalación, el aire parecía llenarse de las palabras no dichas, de los lamentos reprimidos y de la culpa acumulada a lo largo de los años. Mientras tanto, la multitud, que hasta hace poco había observado con una mezcla de asombro y recelo, se transformaba en un testigo silencioso de su caída. Las miradas se llenaban de compasión, pero también de una inquietud que revelaba la certeza de que ningún poder era inmune a la verdad. Los murmullos se convertían en una sinfonía de justicia poética, cada palabra no pronunciada resonando como un eco del destino que finalmente alcanzaba a aquel que había abusado de su posición. Leonardo se sumió en una introspección dolorosa. Las palabras de Gabriel, cada documento y cada prueba expuesta habían perforado su coraza, dejando al descubierto un alma herida que ya no podía negarse. El orgullo, tan imponente en tiempos pasados, se transformaba en un lastre insoportable. La pesada carga del remordimiento se posaba sobre sus hombros, haciéndole sentir la absoluta vulnerabilidad de un hombre que alguna vez creyó que el poder lo haría invencible. En medio de esa tormenta interior, se dio cuenta de que la caída era irónicamente el primer paso hacia una posible redención. La humillación y la exposición total de sus fallas abrían la puerta a un renacer, a la oportunidad de reconstruir lo que había destrozado, aunque a un precio inigualable. Así, en el eco de la verdad y la fragilidad humana, Leonardo se entregó. La inevitable caída del orgullo, dispuesto a enfrentarse a la oscuridad que él mismo había engendrado. La atmósfera en el salón había cambiado una vez más. Después de la tormenta de emociones y revelaciones, un tenue resplandor de esperanza comenzó a abrirse paso entre las sombras. Leonardo, ahora demacrado por la intensidad de sus propias culpas y redenciones, se encontraba en el umbral de una transformación silenciosa. La luz, que antes parecía burlarse de su arrogancia, se posaba con delicadeza sobre su figura, como si intentara recordarle que incluso en la oscuridad más profunda puede nacer un nuevo amanecer. Mientras los murmullos de los invitados se mezclaban con el eco distante de una melodía suave, Leonardo avanzó lentamente hacia el centro del salón, donde el ambiente parecía impregnado de una energía de renacimiento. Cada paso resonaba en el mármol frío, marcando el compás de un corazón que latía con el peso de sus errores, pero también con la tenue promesa de cambio. Los rostros, antes llenos de recelo y juicio, se suavizaban en una mezcla de compasión y asombro al presenciar su sincera transformación. Con la mirada fija en un punto indefinido, Leonardo se detuvo ante un gran ventanal que daba a la ciudad iluminada. Allí, en la penumbra de la noche, contempló el paisaje urbano como un lienzo en constante cambio, donde cada luz representaba una historia, un destino por reescribir. Esa visión lo impulsó a abandonar, momentáneamente, la carga del pasado
y a sumergirse en la posibilidad de un futuro distinto. La brisa fría que se colaba por la ventana acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma a lluvia y a tierra mojada, una fragancia que simbolizaba la purificación y el renacer. En ese instante, las palabras de Gabriel y la implacable verdad contenida en los documentos se transformaron en un eco lejano, casi imperceptible, que daba paso a la determinación interna de cambiar. La humillación, que había sido el sello de su caída, se disolvía poco a poco en una decisión consciente, la de reconstruir su esencia a partir de la verdad, aunque el camino estuviera plagado de dolor y arrepentimiento. Los invitados, testigos de este renacer silencioso, intercambiaban miradas de respeto y asombro. La tensión en el ambiente se disipaba y en su lugar, un sentimiento de alivio colectivo comenzaba a reinar. Leonardo, con el rostro surcado por las huellas de la penitencia, dio un paso hacia adelante, como si cada latido fuese un recordatorio de que la redención es posible. En ese instante, el salón dejó de ser un escenario de antiguos pecados para transformarse en el umbral de una nueva existencia, donde las sombras del pasado se disolvían en la luz de un futuro prometedor. La noche se transformó en un testigo silencioso del último acto de esta odisea emocional. El salón, que había sido escenario de pasiones desbordadas y verdades reveladas, se había calmado y en su quietud se percibía la promesa de un nuevo comienzo. Las luces, ahora tenues y cálidas, dibujaban sombras suaves sobre las paredes, creando un ambiente que invitaba a la reflexión. Leonardo se encontraba en el centro del salón, rodeado de aquellos que habían presenciado su transformación, y en sus ojos se podía leer la mezcla de dolor y esperanza que solo el verdadero arrepentimiento puede forjar. Mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro y el suave murmullo de la ciudad se colaba por las ventanas abiertas, Leonardo se atrevió a pronunciar unas palabras que parecían emerger del fondo de su alma. Con una voz temblorosa pero decidida, confesó sus errores, reconociendo la magnitud del daño causado y el precio del orgullo mal empleado. Cada palabra era un bálsamo que, aunque no borraría el pasado, abría la puerta a una posible redención. El ambiente se impregnó de una sensación de comunión y liberación. Los rostros de los presentes, iluminados por la sincera vulnerabilidad de aquel hombre, mostraban tanto compasión como la certeza de que el cambio era posible. En ese instante, el salón se convirtió en un santuario de segundas oportunidades, donde el dolor y la culpa daban paso a la fuerza transformadora de la verdad. La música, retomada en un susurro casi imperceptible, acompañó ese momento de catarsis, como si cada nota simbolizara la fragilidad de la existencia y la posibilidad de renacer. Con el paso del tiempo, mientras las sombras se alargaban y la noche se despedía, Leonardo sintió que el destino implacable y justo le ofrecía la oportunidad de reescribir su historia. Y así, en el epílogo de una jornada marcada por la confrontación y el cambio, la promesa de un mañana distinto se alzaba, iluminada por la luz de una verdad que, aunque dolorosa, siempre trae consigo la semilla de la redención.